Mis queridos cuidadores, hacia una crianza humanista, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Acabamos de terminar una sesión de organización, entonces en ese sentido ya sabrán cómo va a ser el método de calificación actual. Lo tuvimos que modificar, por ahí hubo unos problemitas, pero ya estamos listos para iniciar la clase del día de hoy. Vamos a echarle muchas ganas, tenemos 62 participantes. Vamos a echarle muchas ganas para que esto pueda salir bien y tengamos un mayor conocimiento el día de hoy. Como siempre decimos, este taller no les va a enseñar el hilo negro de los cuidados. Lo importante de este taller es que busca la sensibilización, más que nada la sensibilización. Así que mis queridas cuidadoras, mis queridos cuidadores, pues muchas gracias por estar aquí. Le agradezco mucho el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Cuautitlán 2025-2027, Corazón Humanista. Y también le agradezco muchísimo al área a la que su servidor está adscrito, que es la Procuraduría de Protección Municipal de Niñas, Niños y adolescentes de Cuautitlán, ¿vale? En ese sentido, me da mucho gusto estar con ustedes, que nos reciban en su casita, en el trabajo, en el camino. Ya por ahí me han dicho, oiga, es que yo no lo puedo tomar directamente cuando lo está dando, yo lo tengo que tomar en clase en línea. No se preocupen, en donde estén, me da mucho gusto que estén con nosotros, ¿vale? Taller para cuidadores hacia una crianza humanista tiene el objetivo de reconocer que el cuidado de niñas, niños y adolescentes es una tarea de todas y de todos. El tema del día de hoy, el cuidado como garantía de derechos. El mundo que ensoñamos empieza con el trato que damos a nuestra niñez y adolescencia. Si queremos construir una mejor sociedad, si queremos construir un mejor mundo, es muy importante que no olvidemos que en el centro siempre tienen que estar nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? Pues bueno, es con el tema que arrancaremos el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero para mí es muy importante que entendamos que no solamente son como de tenemos que cuidarlos porque sí. Ya hablábamos la sesión pasada que en el artículo cuarto de nuestra Constitución descansa el interés superior de la niñez, que es el mismo que nos obliga a todos los servidores públicos y en ese sentido, pues me gustaría hacerla extensiva a ustedes también como sociedad a garantizar y preservar el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes y de sus derechos. Pero me preguntaban una vez, licenciado, ¿cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Dónde los puedo ver? ¿Me los imagino? ¿Son los que yo creo? No. Recuerden que los derechos tienen que ser progresivos, así que los que el día de hoy les voy a presentar son solamente algunos, pero tenemos que trabajar para más derechos, no para menos derechos, estarán de acuerdo conmigo. Y pues bueno, ¿dónde podemos empezar? Pues en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como pueden ver, Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde podemos leer los siguientes derechos. El fundamental, pues bueno, la vida, la supervivencia y el desarrollo. Derecho a vivir y a desarrollarse en condiciones adecuadas para su bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual. La prioridad. El interés superior de la niñez debe de anteponerse a cualquier otro interés en la toma de decisiones públicas o privadas. Nada de que es mi hijo, yo me lo debo de quedar. No, 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 pues si los niños no son una cartera, no son una silla para que se los anden quedando. Los niños son sujetos de derechos. ¿Va que va? El derecho a la identidad. Nada que mi religión me prohíbe registrar a mi hijo, nada que mi religión me prohíbe que mi hijo pueda ir a la escuela. No, no, no. Los niños tienen derecho a la identidad. También el derecho a la identidad es algo que en juzgados nos ha tocado ver, donde pues hay padres, hay madres o incluso abuelos que ocultan al otro eje parental o que finalmente les prohíben convivir con ellos, lo que finalmente pues estaría violentando ese derecho, porque no sabe el niño si tiene enfermedades hereditarias, si tiene alguna situación, incluso algún tema de herencia. Entonces es muy importante el derecho a la identidad, ¿vale? Derecho a tener un nombre,
nacionalidad y conocer sus orígenes familiares, es muy parecido al anterior, la vida sin violencia y a la integridad personal, ¿vale? El que no violentemos a un niño no es un favor, es una responsabilidad, es un acto en donde nosotros tenemos y estamos obligados a respetarlo, ¿no? A proporcionar un ambiente libre de violencia, a no ser maltratado ni física, emocional o sexualmente. Esto lo comento con mucho respeto, es un tema que yo reconozco es delicado, pero en ese mismo sentido, pues aquí en Cuautitlán tenemos muchas situaciones en donde desafortunadamente pues tenemos niños que han sido vulnerados en este aspecto. Quiero que sepan que a los niños se les debe de creer. No importa si fue mi primo, si fue mi papá, si fue mi hermano el que me dijo que quizás lo estaba soñando mi hija, mi hijo, tenemos que creerle a los niños. Espero que no sea muy difícil esta cuestión. Es más, incluso puede que pues el niño denuncie un abuso por parte de un adulto, pero resulte y en las valoraciones psicológicas saldrá que fue más bien otro. Entonces, en ese sentido, pues yo sí les pido mucho ese apoyo y ese compromiso para el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, que no tengan que esperar a que una procuraduría lo haga, sino a que nosotros podamos implementar esta cultura del respeto a los derechos. ¿Ok? Por ahí tengo preparada una sorpresa para ustedes, los que logren concluir con su taller, porque les quiero hacer un regalo. Ese pues va a costa de su servidor, ¿no? Los hijos deben estar sobre cualquier otro vínculo, exactamente. Ah, ningún niño o niña debe de ser discriminado por ninguna razón. La inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a crecer dentro de una familia que lo cuida, lo protege y le brinde afecto, derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión y acceso a la información. ¿Qué creen? El día de ayer pasó algo muy curioso. Su servidor fue a una habitual escucha de adolescente ante juzgados y no fue un tema en donde papá o mamá se estaban peleando, fue un tema donde un adolescente demanda a sus padres, no la emancipación, porque creo, tengo entendido que eso ya es muy complejo, más bien el permiso para una tutoría especial por parte de su abuela, ya que sus padres no le habían querido dar el permiso para conocer las islas griegas, que pues creo que va a ir a una competencia sobre matemáticas, me parece, y pues se ganó ese pase, se lo ganó yo creo que a nivel nacional, y pues demandó a los padres porque los papás le dijeron no vas. Y pues el chico argumentó que pues que quería ir, la abuelita finalmente inició la demanda a nombre de él, el adolescente, pues bueno, ya fue, pues bueno, les debo de comentar que ya le concedieron el permiso de su pasaporte y ya le concedieron esa representación en carácter especial a la abuela para que la abuela lo pueda llevar y traer de finalmente este viaje. Así que le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor a este joven y ojalá no solamente disfrute su competencia, sino que al mismo tiempo disfrute su estadía allá. Entonces, fíjense ya cómo han cambiado los derechos. Yo le comentaba a mi hermano que, pues bueno, antes era lo que papás decían, ya vemos que ya no, ya lo que finalmente se antepone siempre va a ser el interés superior. Derecho a la participación, a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos que les afecten, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, la libertad de reunión y asociación, la intimidad, la seguridad jurídica y el debido proceso, y el descanso y esparcimiento. Los derechos también, los niños también tienen derecho al juego. Entonces, estos son solamente algunos, pero tenemos que luchar para que sean más. De momento, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario en esta participación sobre estos derechos que los podemos encontrar en el artículo 6, si no me equivoco, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy bien. La edad sí la puedo revelar. La vía, pues fue vía familiar, evidentemente. ¿Y a qué edad tenía el chico? El chico ya prácticamente cumple 18 en el próximo mes de octubre. Y pues bueno, ya ahorita tiene 17.
Para servirle, señor Armando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre estos derechos? ¿Alguien quiere comentarme, yo estoy en contra de este, por esto, por esto, por esto, yo estoy a favor, yo creo que debería existir esto, a mí no me parece esto, o yo estoy de acuerdo con esto? ¿Alguien? Muy bien, familia. Pues bueno, mientras se van animando a comentar, vamos a pasar al siguiente tema. No sin antes recordarles, ojo, anótenlo por favor, mándenlo al grupo. Mándenlo al grupo, por favor. Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es donde pueden encontrar estos y más derechos. Pero si pueden y tienen tiempo, denle una lectura completa porque es muy interesante ver la perspectiva. A nosotros en el kinder nos habían dicho que les creyéramos a nuestros hijos. Exacto, hay que creerles. Es muy importante que nosotros entendamos que un niño no debe de estar sexualizado porque sí, o sea, si un niño me dice, me tocaron esta zona o me están haciendo esto, no es porque el niño debería de tener ese tipo de imaginación, es porque finalmente algo está sucediendo y quizás, les repito, porque ha pasado, quizás no sea la persona a la que está acusando, pero sí es importante entender que si lo está manifestando hay un abuso y lo importante no solamente es saberlo, es detenerlo y desde luego combatirlo. Aquí en Procuraduría quiero comentarles, no voy a dar más datos que esos, que después de un largo tiempo de espera, pues una persona que había abusado sexualmente de su adolescente, una cuestión desafortunada de violación. Pues por fin puedo comentarles que ya fue vinculada a proceso, ya esta persona ya se encuentra en un lugar que no puedo comentar por finalmente el sigilo de la investigación, pero puedo comentarles que aquí ya tenemos ese antecedente de que hemos podido apoyar a nuestras niñas, niños y adolescentes en ese sentido. No les revelo más porque me puedo meter en problemas, pero es parte de ese entendimiento de que si pasa, si ocurre, seamos conscientes y hay que prevenirlo, combatirlo. Hay que trabajar en las condiciones para que no ocurra. Zoe nos manda, es importante que en todo momento prevalezca el interés superior de la niñez, de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a nuestra Constitución en el artículo cuarto, así como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados internacionales que blindan estos derechos y están a la par de nuestra Carta Magna. Exactamente, podemos hablar de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y también la Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Nuestros hijos no son de nuestra propiedad, son individuos igual que nosotros y deben de gozar y hacer uso de sus derechos. No hay mejor forma que decirlo, señor Itzel, un abrazo, y es precisamente eso. Pero no solamente nuestros hijos, sino todos los niños en particular, todos, y nosotros tenemos que cuidarlos. No importa si eso no es de Cuautitlán, no importa si eso no es de la Romita, no importa si me cae mal su papá o no, es un niño que tiene derecho al trabajo, perdón, que tiene derecho al cuidado y nosotros debemos dárselo. ¿Algún comentario al momento? Bueno, continuamos con el siguiente. Y es algo que me gustaría aclararles, yo lo repito mucho, pero para mí es muy importante eh, que finalmente lo entendamos entre todos, lo construyamos entre todos y lo podamos aplicar entre todos. No basta con cuidar físicamente. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es garantizar el acceso a la salud, a la educación, el respeto, la participación, a la identidad, el rol, ¿vale? El rol, como lo veíamos en la primera clase la semana pasada, el rol debe de ser visto como puente entre el niño y el mundo. O sea, nosotros tenemos que recordar que como cuidadores de niñas, niños y adolescentes, somos los que le estamos enseñando al niño cómo es el mundo. Si nosotros los violentamos, si nosotros los atacamos, si nosotros abusamos de ellos, les enseñaremos que el mundo abusa, que el mundo ataca, que el mundo finalmente es violento.
Y si bien no podemos negar esa conjetura, tendríamos que reflexionar mucho sobre cómo es que vamos a finalmente mostrar las cualidades que también tiene el mundo, que el mundo también abraza, el mundo también apoya, el mundo cree, el mundo finalmente no te deja, no te debe de dejar solo, el niño está, tiene que estar en el centro de la discusión, no tiene que ser únicamente un objeto dentro de una liquidación de bienes, esto en el materia familiar, no es con quién se queda el niño, es finalmente entender que el niño tiene que prevalecer por encima incluso de la disolución de los vínculos afectivos. Es eso, nada más, ¿vale? Desde lo que aún no puede hacer hacia lo que pronto logrará hacer. El hogar como primer espacio donde se experimentan o se violan los derechos. Nosotros somos ese espacio. Nosotros en la escuela, nosotros en la casa, nosotros en comunidad, ¿vale? Entonces tengamos mucho cuidado con nuestras niñas, con nuestros niños. Por ahí hay una mano levantada. Alejandra Ahumada, adelante por favor con su participación. Adelante, señora Alejandra Ahumada. Bueno, creo que ahorita no la logramos escuchar. Vamos a tener, están cerrados los micrófonos. No, pues con razón no quieren participar. Avísenme. A ver, denme un segundito. Ahorita queda. Ahora sí, Alejandra Ahumada, adelante comentario. Ya, perdón, buenas tardes. Una pregunta, y por ejemplo, en dado caso de que algún docente, no sé, que haya algún tipo de abuso, pero que no sea de índole sexual, sino que sea, por ejemplo, emocional, ahí, por ejemplo, ¿a dónde se tiene que dirigir la persona? A ver, ¿podría repetirme el ejemplo? Sí, por ejemplo, no sé, que algún, no sé, docente, sea, no sé, que esté atacando a un niño, no sé, de forma emocional. Ahí cómo se Pues, trata ¿qué, la situación. pues, ¿qué quieren? Quiero presentarles a una persona que me ha apoyado muchísimo con este taller, que me ha dado principalmente la luz verde y que se arriesgó junto con su servidor a proponerlo a la dirección, y es nuestro procurador municipal, el maestro José Osvaldo Lozano Valadez, quien está aquí, está con nosotros y en este momento, pues bueno, acaba de escuchar la pregunta y levantó la mano y dice que el procurador en persona contestará. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Respondiendo a tu pregunta, pero antes de que te dé la respuesta como tal, les voy a platicar algo respecto a las pláticas que hemos tenido, no nada más de este taller, hemos tenido y dado pláticas a los docentes para que los mismos docentes hagan bien su protocolo de actuación cuando haya una situación de posible vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también a los niños vulneradores. Nosotros hemos hecho esas capacitaciones a los docentes, pero también hemos tenido pláticas con los padres de familia precisamente sobre los derechos y obligaciones que llegamos a tener como padres de familia. Cuando hay una situación de que un docente probablemente esté siendo vulnerador a los derechos de algún alumno, ustedes pueden ir primeramente con el director para exponer la situación. Si el director, dependiendo de lo que les diga, pueden ir a la supervisión escolar. Si tienen elementos suficientes de que puedan o podamos tener prueba plena de que el docente está siendo, perdón por la expresión y por lo coloquial, pero está siendo manchado con uno de nuestros niños o niñas en las clases, podemos hacer inclusive una denuncia, pero hay que acordarnos también, todo lo que nosotros
tengamos que hacer en la fiscalía, por ejemplo, en una denuncia, en una demanda, tenemos que tener las pruebas suficientes para poder decirle al juez o a la autoridad, ya sea ministerial o juzgadora, pues que nosotros tenemos la razón por esto y por esto. Porque muchas de las veces hay muchos niños que hemos tenido también la situación de que con terapia psicológica resulta que son muy mentirosos porque desde casa aprenden a mentir. Entonces, es un tema también un poco complejo, porque es todo un procedimiento con el actuar tanto en lo jurídico como en lo psicológico. Precisamente por eso estamos dando estos talleres por medios de la unidad de psicología con el licenciado Germán, para que precisemos algunos puntos sobre la crianza que tenemos que tener hacia nuestros hijos. Nadie estamos exentos de los problemas, porque hay que acordarnos que muchas de las veces, pues nuestros hijos replican las acciones, replican comentarios en la escuela. En casa pueden ser unos santos, pero en la escuela, híjole, son tremendos, o viceversa, ¿eh? En la escuela son muy tranquilos, pero en la casa son tremendos. Entonces, hay algo. Es por eso que tenemos que detectarlo. Nosotros, a partir de esta administración, hemos hecho lo que antes en otras administraciones no llegaron a hacer: coordinarnos y dar pláticas de estos protocolos de actuación con docentes a nivel jardín de niños, primarias, secundarias e inclusive preparatorias. No hemos realizado las pláticas en su totalidad, todas las instituciones educativas de Cuautitlán, porque hay varias situaciones como el tiempo que nos hace falta luego, el falta de personal, pero sobre todo también que nosotros nos llegan vulneraciones de la noche a la mañana, los detectamos, nos contactan y tenemos que atender esa posible vulneración o esa vulneración como tal. Ojalá y haya quedado clara esa duda que tienen. Sin embargo, cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto los podemos seguir apoyando en las pláticas, en las orientaciones jurídicas y administrativas para el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Fue un gusto charlar con todos. Bueno, pues de antemano, pues muchas gracias, maestro, que ahorita pareciera que ya muchos están descansando, pero para nosotros todavía tenemos que hacer reuniones con preceptoría, con otros órganos de gobierno, con incluso organizaciones de la sociedad civil, pero lo importante es que podamos avanzar todos juntos. Entonces, pues bueno, me siento orgulloso de que haya podido compartir con nosotros, aunque sea un momento, el maestro, y en ese sentido, pues bueno, ese es el comentario de nuestro procurador, donde a grosso modo lo que tenemos que hacer es finalmente entender que hay instancias. Dependiendo del caso, existen lugares como lo puede ser la propia organización autónoma de la escuela, en donde pues tendrán que realizar un proceso interno, un llenado de bitácoras. En caso de que no llegue a existir atención por parte de ellos, se avanzará a la parte de supervisión. En caso de que tengamos otras situaciones, pues bueno, pueden realizar también su reporte con nosotros. Nosotros tendremos que finalmente proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes bajo la principal situación de que nosotros valoramos, porque muchas veces nos ha llegado a pasar, ¿no? Un padre, una madre realiza un proceso de probable vulneración de niñas, niños y adolescentes en contra de un profesor y dice, es que a mí, ¿por qué me van a valorar? A mí, ¿por qué me va a tocar hacer pruebas? ¿Me están culpando a mí? No, solamente es nuestro protocolo propio y es con lo que tenemos que avanzar también. Entonces, pues bueno, es parte de la traducción que el maestro también nos hizo hace un momento de su comentario y por ahí había visto la mano levantada de Mariana, así que si quiere todavía participar, tiene el micrófono. Hola, buenas tardes. Adelante, señora Mariana, buenas tardes. Bueno, retomando el caso de mi compañera, en caso de que, por ejemplo, el niño no pueda hablar, pero sus actitudes han cambiado mucho, supongamos, ¿no? Pongamos un ejemplo de que un niño de 3 años va a la guardería o va a un kinder y
Y en ese momento, el niño entra feliz, entra contento y con el paso de los días va cambiando su actitud, pero el niño no habla. ¿Qué se hace en esos casos? ¿O es el mismo protocolo? Bueno, en el caso del por qué no habla, sería muy interesante, ya que por lo menos tendríamos por etapas simplemente del desarrollo, mis colegas de pedagogía y psicólogos no me dejarán mentir, a los 3 años ya tendría que existir un diálogo, quizás todavía primitivo, pero tendría que existir. En segundo punto, pues desde luego les quiero comentar, aquí nos ha tocado casos de personas que pertenecen a o que son más bien hereditarias de alguna tradición, como lo es la otomí, la totonaque, o sea, hemos atendido personas que únicamente se manejan en ese idioma, en ese lenguaje. Ojo, yo digo idioma como una especie de protesta para el reconocimiento de estas lenguas, porque hay quienes lo dejan únicamente una lengua. Yo lo reconozco como algo más, como una cultura. Pero bueno, ahí me limito en este momento. Nos ha tocado trabajar con ellos, con niños, con niñas que desafortunadamente pues tienen invidencia o que tienen problemas auditivos. En el taller pasado escuchábamos acerca de un joven que tenía problemas eh, auditivos y necesitaba unos aparatos cocleares, me parece que se pronuncia. Entonces, lo que nosotros hemos tenido que hacer es ser sumamente dinámicos. Y bueno, a pesar de que el protocolo es el mismo, la citación tiene que ser conforme a al debido antecedente. Evidentemente no podemos aplicar las mismas valoraciones para todos los casos, porque no todos los casos son iguales. Evidentemente ahí es donde entra la pericia de los profesionales, ahí es donde entra también el trabajo multidisciplinario, donde están mis compañeros de trabajo social, psicología, medicina, jurídico. Entonces sí tenemos que, si bien sí seguir un protocolo establecido, quizás modificar algunos parámetros o algunas formas de valoración. Pero desde luego yo hoy quiero comentar a los papitos, a las mamitas, lo principal que tenemos que hacer es impulsar una cultura del escuchar, una cultura de la participación a nuestras niñas y niños, porque pues como lo comentan, quiero entender, hay veces que a nuestros niños se les va a dificultar mucho el comunicarnos una agresión. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo víctima y el volverlo a comentar me revictimiza. Pero lo importante es que también nosotros generemos la confianza con ellos para que puedan avisarnos y que nosotros podamos ser partícipes de estas situaciones y podamos detectarlas a tiempo de manera oportuna y no permitir que sigan avanzando. Aquí hay otro comentario, Zoe, apenas lo vamos a poder leer, una disculpa. Creo que también toma relevancia comprender la potestad que los padres tenemos sobre nuestros hijos, ya que hoy en día ocurre que los niños suelen exigir derechos, pero nos olvidamos de enseñar el cumplimiento de obligaciones que están a la par de los derechos y que en el derecho termina cuando empieza el derecho del prójimo. Es decir, tenemos que dar tiempo a nuestros hijos, compartir, brindarles confianza para que ellos entiendan que un derecho no está por estima del derecho de otra persona. Me quiero imaginar que era encima. Pues muy bien, exactamente, es una cuestión muy importante. Señor Jorge ahorita va a participar, en donde nosotros tenemos que entender que es cierto. Las obligaciones son muy importantes y quienes han venido a terapia con su servidor o han tenido la oportunidad de que su servidor les haya dado una plática, lo sabrán y sabrán. Si bien sí enseño a desobedecer, se los dije en la primera sesión, donde les enseño a desobedecer órdenes injustas, también les enseño a que es importante la autonomía, la responsabilidad y la participación. Ajá. Porque si el niño ya tiene pues la madurez suficiente, debería de colaborar en las labores del hogar, no como una ayuda, sino como un acto de responsabilidad y de cuidado. Existen derechos, lo hemos platicado mucho con la maestra Vanessa, la encargada actual de la Defensoría de Derechos Humanos, y pues bueno, me da mucho gusto compartirles esta información donde pues algún diálogo que hemos llegado es que si bien es cierto existen los derechos, también las obligaciones. Y con nuestros niños son muy importantes, porque les repito, son tan importantes ellos que los tenemos que educar. No sobreproteger, no dejar al abandono, cuidar tal cual es y enseñarles las reglas de la vida, enseñarles las situaciones, enseñarles que un derecho contrae una responsabilidad a la defensa del mismo, que si el día de hoy tenemos derecho a la opinión, no podemos simplemente guardar nuestra opinión, tenemos que expresarla, que si el día de hoy tenemos derecho a finalmente a participar dentro de un entorno educativo como es una escuela, pues tenemos que aprovechar
esa cuestión de que se nos está respetando ese derecho y tenemos que cumplir esas con responsabilidades que significan. A mí no me gusta el término obligación, me gusta más responsabilidad, pero creo que no hay ningún tema si ocupamos una u otra palabra. Sin embargo, preferentemente, pues a mí me agrada más la palabra responsabilidad, porque obligación me suena impositiva y responsabilidad creo que, pues bueno, evidentemente se podrían tener cuestiones similares, pero ya es una forma en la que yo tengo que hacer un acto consciente de defensa de ese mismo derecho. Por ejemplo, no es lo mismo a que sea mi obligación proteger a los niños a que sea mi responsabilidad, porque la obligación pues es imperativa y conmigo sí es obligación, conmigo no es responsabilidad, es obligación, pero la responsabilidad que yo tengo es el utilizar a la ciudadanía como mi apoyo, como mi red de apoyo para protegerlos, ¿no? Entonces yo los utilizo a ustedes para cumplir mi objetivo que es, o mi obligación que es cuidar a las niñas, niños y adolescentes. Em, entonces el tema principal es ese, es sí enseñarles a las obligaciones y los derechos, pero ¿cómo vamos a enseñar las obligaciones? ¿Con violencia o con escucha? ¿Con participación o con imposición? ¿Y qué le vamos a enseñar a los niños sobre los derechos? ¿Que los derechos pueden ser violados por cualquiera? ¿Que los derechos únicamente existen en un documento y en la práctica no deben de existir? Entonces, son esas como que las preguntas que me gustaría dejarles el día de hoy. Señor Jorge, tiene la mano levantada, le cedo el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes, Lick. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Perfecto. Tengo una duda y ahora sí que un consejo que me gustaría que me comentara. Yo tengo a mis pequeñas y en este punto de los derechos y respecto a los derechos de mis pequeñitas, yo tengo que ir a un centro de convivencia cada 15 días. He hablado con ellas y me comentan que no quieren entrar por lo anteriormente la situación que tuvieron mis pequeñas con mi expareja. Y mi abogado me ha insistido en que siga intentando, pues sí que entren directamente a convivencia con su mamá. Yo les digo y sin ningún problema les he comentado que sigan, pues ahora sí la parte de que sigan teniendo ese vínculo, pero ellas mismas me dicen que no. Entonces, también en la parte de juzgados me dicen que en un cierto punto, por derecho de ellas, tienen que seguir convivencia, pero no sé hasta dónde yo estoy violentando o en un cierto punto respetando pues sí, su derecho y no quererles ocasionar alguna otra situación. Muy bien, muchas gracias. Pues, como que qué feo se siente cuando uno tiene ganas de estornudar y no puede, ¿verdad? Les ofrezco una disculpa. Lo principal, estamos hablando de un tema jurídico. Es muy importante entender cómo funciona el derecho. Pese a que soy psicólogo, pues me agrada comentarles que su servidor ha tomado pues muchas capacitaciones. No quiere decir que yo ya sea mejor que un abogado, nada de eso. Más bien, dentro de mi profunda ignorancia del derecho, quiero comentarles de lo poquito que hemos logrado comprender. Y es que necesitamos cuidar tres situaciones: tiempo, modo y lugar. Tenemos que manejar antecedentes, tenemos que finalmente generar las cuestiones necesarias para que nosotros podamos tener un argumento sólido y fuerte, como se nos comentaba el procurador anteriormente. En ese sentido, lo importante es que, pues bueno, usted cumpla con la obligación que tiene, que es llevar, me imagino que por una resolución judicial, a sus niñas a un centro de convivencia familiar y que ahí ellas sean capaces de finalmente expresar esta situación en donde pues finalmente no se logran sentir por completo cómodas, que exista un registro y si es necesario y si se está poniendo incluso en peligro el bienestar y la integridad de sus niñas, pues puede existir incluso una situación en donde pueda solicitar la modificación de dicha situación para que no sea usted quien tome la decisión, más bien sea un juez que finalmente le libre de esa obligación, porque efectivamente no es derecho de los padres convivir con los hijos, es derecho de los hijos convivir con los padres, y no es algo que me esté inventando. Pueden buscar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poderse fomentar, y ahorita se las estaré enviando,
no la tenía preparada porque no pensé que la fuéramos a ocupar, pero ahorita se las envío, ¿vale? Entonces, señor Jorge, no sé si quiere hacer alguna extensión a su comentario. No, solamente fue esa parte de mi duda y el consejo que me pudiese dar en este momento. Pues espero que le haya podido servir el comentario que su servidor haya plasmado sobre la importancia de tener todo fundamentado, de tener antecedentes, porque pues miren, muchas veces llegan con nosotros como última instancia, ¿no? Llegan con nosotros con el niño completamente golpeado y yo lo que creo es que no hay necesidad de llegar a esos extremos. Digo, en un Secofam no creo que se podría dar la situación, pero eh, pues hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Creo que ya a veces tratamos de actuar cuando ya es imposible el soportarlo y a mi forma de pensar, bajo mejor consideración de su opinión, que es la correcta, pues en ese sentido, ustedes pues reflexionar si no se puede generar antecedentes. ¿Ah? Hay un comentario, tuve un problema en algún momento con una profesora, la cual fomentaba el bullying hacia mi hijo y ella misma se lo hacía. Mi hijo ya no quería ir a la escuela y aunque la reporté, incluso hablamos con la coordinadora del DIF, no se resolvió nada y tuve que sacar a mi hijo del kinder. Fíjense qué necesidad hay de eso. O sea, también quiero comentarles que es muy importante entender qué situación estamos entendiendo en este momento, nos falta contexto, por lo cual me abstendré de un comentario. Pero sí es muy importante que sepan que en algún lugar de Cuautitlán el año pasado hubo una situación de un acto de discriminación por parte de un personal de finalmente de nuestra institución y pues la familia vino con la causa justificada de una queja y lo que hizo Procuraduría pues fue prácticamente apoyarle a esta víctima para que finalmente pudiera alcanzar justicia y se levantó incluso un proceso administrativo en contra de esta persona y lo importante es comentarles, nosotros no distinguimos quién hace la vulneración. Para nosotros es una responsabilidad ser imparciales y más si se trata de nuestras niñas y niños. Entonces, es en ese sentido lo que tenemos que recordarles, que aquí cuentan con su red de apoyo. Evidentemente, necesitamos también parte de su entendimiento, porque ya lo comentó el maestro, a veces tenemos vulneraciones de último minuto, por ahí vieron el fin de semana, tuvimos tres. Viernes, sábado y domingo estuvimos trabajando en oficina, donde incluso pues aquí estuvimos pernoctando, porque finalmente pues bueno, es parte de nuestro trabajo y lo hicimos con mucho orgullo. Parte del resultado de ello es conseguir el reconocimiento y el registro de un joven que no había sido registrado por más de 10 años por un tema de una pseudo religión por parte de los padres. También pues bueno, ya está protegido por nosotros. Conseguimos el cambio de cuidadores de una niña y en el último aspecto pues, logramos junto con en coordinación con la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México y la Policía de Ciudad de México, en Coajimalpa logramos encontrar a una adolescente nuestra que estaba extraviada desde el mes de enero. Entonces, pues es un poco lento, pero es seguro y tenemos que ir trabajando. Alessandro Oropesa, qué gusto verte por aquí. No sé si recuerda que en el taller pasado hubo alguien que explicaba su situación, que sus hijos no querían convivir con su padre porque era alguien que se burlaba de ellos y los hacía sentir mal y se rehusaba a verlo. Exactamente. Es lo que les comento. Antecedentes, por favor, pruebas, por favor, no de ustedes, de instancias imparciales como lo puede ser, pues bueno, en caso de que exista un delito, pues fiscalía. En caso de que exista un malestar y haya un régimen de convivencias, pues evidentemente, pues el SECOFAM. Pero si hay convivencias familiares y ya no están juntos los padres o los hijos y los padres no están juntos y el padre sigue vulnerándolos, pues acudir evidentemente ante el juzgado en donde tengan el juicio y si no hay un juicio, iniciarlo para que también exista un respeto irrestricto a, pues bueno, al respeto a los derechos y a la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Va que va? ¿Algún comentario más antes de que pasemos de diapositiva? Bueno, si no, lo retomaremos más adelante. ¿Va que va? Avanzamos. Ojo, yo sé que hice nuestra primera tarea, pero es una especie de retórica, ¿vale? Es una cuestión de que es nuestra responsabilidad.
Nuestra primera tarea es reflexionar sobre el papel del cuidador como agente fundamental en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, reconociendo que el cuidado cotidiano también es un acto de justicia. ¿Alguna vez has sentido que te han fallado cuando eras niño? Alguien, por favor, mándelo al grupo de WhatsApp. Desafortunadamente creo que entre más al pasado vayamos, menos respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes existían. Porque, pues bueno, como les comento, esto es algo progresivo, es algo que tiene que ir avanzando, es algo que no se debe de detener. Y anteriormente, pues simplemente el simple hecho de no reconocer a la niñez y adolescencia, de decirles menores, el simple hecho de inclusive no tener una fundamentación y saber que era un niño, una niña o un adolescente, pues eso es muy delicado. Yo recuerdo que uno de los debates principales cuando en el 2014 se aprobó esta ley, era, pues entonces ellos que son menores, entonces no existen ante el Estado, cómo debe de ser su protección, cuál es la verdadera cuestión sobre ellos, son un objeto de derechos, un sujeto de derechos, entonces es algo que ha sido progresivo, ¿no? Simplemente les quiero compartir, mi compañera, la licenciada Blanca Patricia Jarguín Javier, en representación del Sistema Municipal DIF y de la Procuraduría de Protección Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con la licenciada Geraldine Estefanía, que es la titular de Prevención y Bienestar Familiar, también de nuestro sistema municipal DIF, acudieron el día de ayer a Temuaya a una convención del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde el tema principal fue la prohibición de finalmente las bodas entre niñas, entre niños, y hay una frase que me encantó dentro de la información que nos trajeron. Yo desde esta oficina le mando un agradecimiento a la LICPATI, que finalmente hay un tríptico que ya se estará viendo la forma de adaptarlo a Cuautitlán, que decía, las niñas son niñas, no madres. Ajá, y también la importancia de no permitir ya más matrimonios adolescentes o de niñez. Es un tema muy importante. Mi reconocimiento a la licenciada Blanca Patricia Jarquín Javier, a mi compañera que es la titular de Prevención y Bienestar Familiar, licenciada Estefanía Lozano, todo mi aprecio para todas ellas que finalmente seguimos avanzando como equipo. Es en donde tenemos que estar de acuerdo, ¿vale? Por ahí veo un mensaje. Es importante analizar detalladamente las situaciones que se den y actuar con ecuanimidad, pues en una historia existen ambas partes. Exactamente, eso es algo fundamental. Por eso les digo, ustedes busquen esos antecedentes para que finalmente tengan un sustento, porque desde luego recuerden que cuando un juez o una autoridad emita un fallo, finalmente tendrán que entender que es consciente de que tiene que analizar dos posturas diferentes. Una persona tiene que probar que sucedió y la otra que no sucedió. Entonces, es muy importante que entendamos que si trabajamos con justicia tendremos una cuestión fundamental de posiblemente poderlo demostrar, pero lo principal es eso, lo principal es buscar la justicia, buscar el desarrollo sano de nuestras niñeces y adolescencias, y en ese sentido es eso exactamente. Señora Verónica, mis respetos por este comentario, creo que es algo fundamental, y yo se los comento mucho a mis compañeros, la justicia, aunque no me convenga, pero es justicia, ¿vale? Tenemos que buscar eso, tenemos que quitarnos la idea de ganar o perder. Yo se los comentaba la sesión pasada, ganar o perder no. Buscar la justicia, buscar el progreso, buscar el bienestar. Es eso en donde tenemos que transformar nuestra mente para poder construir una nueva generación. Yo sé que nos enseñaron a pelearnos todos contra todos. También les digo que esta política de yo, eh, pues bueno, yo creo que ya va siendo tiempo de empezar a irla superando y de empezar a buscar los medios de justicia. Antes, ante una separación, los derechos se siguen valiendo, así como la convivencia con el otro progenitor y que no se vea dañado en el proceso de alguna resolución. Exacto, o sea, el juez pues tiene una chamba muy difícil. Nosotros cuando vamos a una escucha de niñas, niños y adolescentes, pues también en donde tenemos que finalmente no creerles a los papás, no quiero decir eso, sino más bien tenemos que preponderar al adolescente. Y a veces, desafortunadamente, la violencia es tanta que llegan a ocupar al niño, a la niña, al adolescente en contra del padre. Y eso yo creo que ya es caer muy bajo, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar siempre la justicia por encima de todo.
No generamos violencia con nuestros hijos por problemas de adultos. Exacto. Estoy en taller. El amor con los hijos, el amor con los hijos de sus principales cuidadores no se debe dañar, pues la única garantía se verá afectada en el niño. Exactamente, o sea, tenemos que entender que a quien afectamos es a nuestra niña, a nuestro niño. Em, Hace unos días tuvimos una vulneración, que les digo, tuvimos que hacer incluso un cambio urgente. No vamos a mencionar más detalles, pero vino una señora a buscar asesoramiento y apoyo porque, y lo voy a decir con mucho respeto, quería iniciar una denuncia en contra de su expareja por un probable abuso sexual hacia su niña. Su niña tiene 7 años. Y pues en cuanto dijo eso, porque ella no había venido aquí a levantar la denuncia, sino que quería el acompañamiento, había pagado su asesoría jurídica, pues en un momento la señora estaba contando los hechos del abuso y la niña se levantó y le dijo a su mamá, no es cierto, eso no pasó. Eso cambió el panorama por completo. Y de ser una asesoría jurídica que los invito a que vengan, pueden venir por la asesoría jurídica de tema familiar y pueden venir a realizar convenios DIF. De ser eso, se convirtió en una vulneración. Y pues bueno, la ley no lo permite, iniciamos un proceso de valoraciones psicológicas y en ese sentido, pues bueno, tuvimos incluso que hacer un procedimiento. Por el sigilo no puedo revelarles más información porque me puedo meter en problemas, pero tuvimos que actuar de inmediato y fue aquí en la misma instancia, o sea, podemos ver cómo es que a veces, en lugar de preponderar el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, los buscamos utilizar como una herramienta de violencia hacia otra persona. En este caso, incluso iba a ser una denuncia falsa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, quiero comentarles, el DIF actuó, tuvimos este cambio y en ese sentido, pues es muy importante recordarles, los niños tienen derecho a la opinión y no deben de ser obligados a decir algo y menos si es carente de verdad. Hay quienes confunden la custodia con propiedad. Sí, no es un título de propiedad, oigan, es una custodia, es un cuidado. Ajá, es un cuidado y protección. Ajá, nosotros tenemos que cuidarlos y protegerlos. No quiere decir que es mío. No quiere decir que si quiero lo puedo vender por unos taquis. No, es un niño, es un sujeto de derechos. Y la ley contempla que él tiene incluso una preponderancia superior incluso a la de los adultos. Sobre todo los hijos, espérame tantito, ya se me movió tanto, tratándolos como objetos de disputa y no como seres humanos con derecho. Totalmente en desacuerdo con ese actuar de los cuidadores. Violentar por medio de los hijos se llama violencia vicaria y es nuestra sociedad, es un problema latente. Armando Chávez, un abrazo, señor Itzel, un abrazo. Muy buenos comentarios ambos. Antes de darle el uso de la palabra a Alessandro, pues quiero comentar, pues podemos ver, yo en este momento quiero hacerles una confesión que de hecho me tendré que poner a estudiar este fin de semana, porque recuerdo el caso de violencia vicaria que se aplicó en un estado del norte, que se inició un proceso en contra de una madre, y pues bueno, desconozco las cualidades y las situaciones en las que sucedieron, pero Secretaría de la Mujer comentó que esto no debería de ser así, que la violencia vicaria es uso exclusivo, pues bueno, en favor no en favor de las mujeres, sino que únicamente podía ser iniciado por mujeres. Por lo menos es una cuestión que yo tengo dudas, estaré investigando este fin de semana. Me abstengo de cualquier comentario en este momento y hasta no tener una resolución o una opinión certera y fundamentada, pues lo realizaré. Sin embargo, pues en ese sentido, pues sí, sí existe el término violencia vicaria, sí lo contempla nuestro Código Penal y pues bueno, es muy importante pues recordar que esté o no esté castigado para ambos padres, pues es muy importante no caer en esa situación. O sea, la ley no es para que veas qué te va a tocar, si no se trata de saber cuánto cuestan las papitas para tenerlas. Se trata de poder prevenir ese tipo de situaciones. No se trata de saber cuánto tiempo tendría que pasar, qué penas tendría que enfrentar. No, se trata de evitarlas sobre todo. Adelante, Alessandro. Bueno, pues justamente este caso que decía, bueno, ¿así se me escucha? ¿Sí? Sí, se te escucha. A ver.
Bueno, así como este caso que había mencionado, me recordó al que nos contó en el taller pasado, me parece, de cuando le tocó ir a una escucha de una niña, no me acuerdo si mencionó edad o no, o porque no la recuerdo, pero de que ve que la usaba como para ponerla en contra de su papá, que incluso ella decía que no quería convivir con su papá, que porque no le mandaba dinero, que porque su mamá era mejor. Es que no me acuerdo bien las palabras que usted usó, y que incluso ustedes en la escucha se dieron cuenta que estaba siendo manipulada por la mamá porque había usado una palabra que ¿cómo se dice? Que no era propia para una niña de su edad. Sí, el caso lo recuerdo bien. Antes de volverte a dar el uso de la voz, voy a comentar un poquito del caso. Quiero comentarles que a día de hoy ya hay una carpeta de investigación, o sea, el resultado de la misma, quiero sentirme orgulloso de mi trabajo, fue que logramos apoyar en la inauguración de una carpeta de investigación, pero en este caso no fue la madre quien ejerció este tipo de violencia, sino fue un padre. La niña en la escucha nos refería que ella no quería convivir con la mamá porque la mamá la había tratado muy mal, le daba comidas echadas a perder y le preguntaba al juez, ¿y tú cómo sabes que estaban echadas a perder? Ah, pues porque en las convivencias en Secofam, ah, porque en las envolturas dice que está caducado. Ok, una vez me llevó fresas con crema que ella preparó, pero la preparó con crema echada a perder. ¿Cómo sabes que estaba echada a perder? Pues porque olía. O sea, era una situación ya de completo rencor, si lo queremos llamar así, completo odio hacia la madre, donde ella era lo peor del mundo. Y bueno, en ese sentido, sobre el padre le preguntamos y ocupó unas palabras. Oye, ¿por qué quieres estar con tu papá? Es que mi papá me cuida, me protege, me ama, él sí me cree, él me apoya, él me viste, me calza, me da de comer. Ajá. Y ahí es donde su servidor tiene que estar atento y logramos escuchar esta explicación. Y quiero hacerles la pregunta. Ajá, quiero hacerles la pregunta. Los que estuvieron en el taller pasado no cuentan, por favor. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo se darían cuenta de la alienación parental en ese sentido? Les repito, ya nos estábamos dando cuenta un poquito con los hechos, pero hubo un comentario que ella hizo. Mi papá es mi superhéroe, él me cuida, me protege, me ama. Ok, ya lo dijeron. Efectivamente, él me viste, me calza y me da de comer. Y pues bueno, termina las preguntas por parte de el juez y llega el turno de su servidor. Quiero comentarles y se los presumo de verdad porque estoy orgulloso de ello. Somos la única unidad de psicología en juzgados familiares de Cuautitlán, o sea, en la región, en tener un reconocimiento firmado por parte del Poder Judicial, donde se nos ha agradecido el apoyo y se nos ha reconocido la habilidad que tenemos para poder detectar la alienación parental. En esta fue un tema un poco sencillo porque la niña dijo, me calza. Uno como adulto a veces ni siquiera lo ocupa, ¿no? Es como me viste, me da zapatos, ajá, eh, me, me compra tenis, cualquier otra palabra menos me calza. Es rara para los adultos, cuanto más para los niños. Bueno, ese sería un tema subjetivo, pero la tarea de su servidor es demostrarlo de manera objetiva. Y entonces, durante el interrogatorio, durante la escucha, lo que sucede es que yo le comento muy bien, oye, princesita, comentaste una cuestión muy importante. Dices que tu papá te calza. ¿Qué significa calzar? Pues que me viste, me calza, me da de comer. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué es calzar? Pues no sé, que me compra cosas. Sí, exactamente, me compra cosas, pero ¿qué clase de cosas? Eh, pues así que me calza. Ok, te voy a decir algo, te voy a dar una pista, es parte de la ropa. ¿Tú sabes qué es el calzado? Y la niña lo que nos comenta, seguramente Alessandro y los demás compañeros que nos siguen de talleres anteriores lo sabrán. La niña lo que nos comentó fue, no lo sé, solo me dijeron que dijera eso. Entonces, pues por medio de ello, la gente del Ministerio Público que nos acompaña en escuchas inició pues debidamente el protocolo de una denuncia por alienación parental. Desconozco si se haya tipificado a violencia vicaria, lo desconozco, pero tengo entendido que se inició la carpeta de investigación. Entonces, pues es en eso en donde nos damos cuenta. Pero lo importante no es darnos cuenta, lo importante es no llegar a hacerlo.
A ver, sí, por favor, porque yo creo que la ley es para cualquier persona que sufra violencia vicaria, hombre o mujer. Yo he tenido conversaciones con varias personas que terminan en controversias porque hombres dicen que se les está vulnerando y estas leyes solo favorecen a las mujeres, pero yo no creo eso. La cuestión es más bien hasta ahora donde cada quien defiende sus derechos. Yo creo que es muy importante exactamente defender nuestros derechos, pero hacerlo sobre todo ante la luz de la justicia. Hay que dejarnos iluminar por esa luz de la justicia. El violentar por medio de los hijos se llama violencia vicaria. Ok, eso ya lo habíamos leído. Es para ambos géneros, dice Itzel. Por ahí alguien activó el micrófono. Es para ambos géneros. Un familiar lo vivió bajo interferencia parental, manipulación psicológica por parte de la madre a la menor. Hubo falsas denuncias y también amenazas constantes. Ojo, no existen los menores. No existen los menores, pero está bien el comentario. Aquí el tema es propiamente violencia vicaria, porque alienación e interferencia parental sí existe para ambos lados, pero violencia vicaria es lo que no sé, es lo que yo les digo, como psicólogo no lo sé, pero lo tendremos que estudiar, ¿vale? Víctor Fabián, ¿puede ser, puede una madre ejercerla en contra de un padre? Según la definición técnica y legal, no aplica como violencia vicaria. Muy bien, muchas gracias, ya que esta busca someter a la mujer. Sin embargo, el daño o manipulación de los hijos por parte de una madre hacia el padre sí constituye otro tipo de violencia familiar, violencia psicológica o alienación parental, que también puede ser denunciada, castigada por la ley, aunque no bajo la tipificación de violencia vicaria. Exactamente, yo estaba en el mismo entendido que usted, señor. Le agradezco mucho que me haya podido apoyar con esta aclaración, con este tumbaburros. Y es muy importante que hagamos esto, o sea, por eso les digo, el taller no solamente es que yo les vaya a dar algo, sino ustedes también me comparten sus experiencias. Zoe, tiene la mano levantada, ¿quieres traer algún comentario? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Este, adelante. sí, mucho gusto. Mi nombre es Gabriel Obando, aunque parezco como Zoe, porque por la dirección de correo electrónico de mi hija. Bueno, quería abonar un poquito en el comentario respecto a la violencia vicaria. Efectivamente, la ley está contemplada, o la naturaleza de la ley está contemplada por la igualdad de género sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Más sin embargo, aun y cuando el comentario anterior tiene mucha razón, aun y cuando no pueda ser ejecutado como tal procesalmente como violencia vicaria, debemos de partir del principio constitucional que la ley es una y es una para todos, no hay distinción de género. En respecto al derecho que todos tenemos de poder hacer valer ese derecho, aun y cuando no sea reconocido como tal, como violencia vicaria, sí está tipificado. Inclusive existe una cosa que se llama el derecho pro persona, en el cual la misma interpretación de la ley tiene que prevalecer el derecho de esta persona. No sé si me da a entender. Yo le agradezco mucho porque son comentarios que nos ayudan a adquirir nuevos conocimientos, a crecer. Le repito, su servidor pues trata de estar involucrado en todo. Yo les comentaba al inicio, bajo la ignorancia que su servidor tiene, pues trataré de hablar un poquito acerca de estos temas. Me alegra tener juristas en este ambiente porque siempre nos ayudan, siempre nos apoyan a finalmente tener un mayor conocimiento. Y desde luego, creo que el concepto del problema era la tipificación, sin embargo, existirán otros instrumentos y herramientas que podremos realizarlo. Y lo importante no es realizarlo, lo importante, o sea, yo lo que les quiero comentar es la forma en la que deberíamos de prevenirlo, o sea, nosotros abstenernos de caer en ese tipo de situaciones para que desde luego podamos proteger a quienes tenemos que proteger, a nuestras niñas, niños y adolescentes. O sea, el tema no es si se llama homicidio o si se llama asesinato, el tema es que hubo una muerte. Lo importante no es ni siquiera el cómo se llame, sino prevenirlo, ¿vale? Se puede llamar Juan o Pedro, pero lo importante es respetar sus derechos. Entiendo que en algunos marcos legales se haya desarrollado principalmente como una violencia ejercida contra la mujer a través de los hijos, pero desde una perspectiva de protección infantil, el término infantil tampoco es correcto, pero bueno, protección infantil, lo central debería de ser identificar y atender cualquier uso de niñas, niños y adolescentes para dañar al otro progenitor, más allá de la etiqueta. Cuando un menor
no existen los menores. Es puesto en un medio de puesto en medio de un conflicto, su interés superior debe de estar por encima de cualquier disputa o enfoque estereotipado. La violencia no tiene género, la violencia es violencia. Completamente de acuerdo con estas cuestiones, ¿vale? Es lo principal, es lo que les digo. No importa si es homicidio o asesinato, lo importante es entender que no tenemos que hacerlo. ¿Vale? O sea, lo que yo les quiero decir, quizás si lo están sufriendo, sería bueno que se acercaran a una defensa legal, pero lo que yo quiero llegar con ustedes no es a la defensa legal, sino es al entendimiento de que no lo debemos de hacer, porque hay sanciones, ¿vale? Señor Gabriel, creo que me había dicho, bueno, quien aparece como Zoe, tiene la mano levantada todavía, ¿quiere extender su comentario? No solamente era hacer bueno, abonar un poquito con esa apreciación. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho para servirle. Me da mucho gusto que este taller esté activo. Me gusta que participen más, por favor. Levanten la mano sin miedo, sin pena, que aquí todos tenemos derecho a la participación y tenemos que construir el conocimiento entre todos. Solo para rectificarles el término, mejor, bueno, menor e infantil ya no son empleados correctamente, ya ante la ley son niñas, niños y adolescentes. Exactamente, lo reconoce nuestro cuarto constitucional, niñas, niños y adolescentes. Y desde luego también ahí aparece pues el interés superior de ellos. Tu tarea, escribe uno de tus derechos que no fue respetado en tu infancia. Ahora escribe cómo te hubiera gustado que lo protegieran, ¿vale? Esa es la tarea de esta clase. Por favor, váyanlo mandando al grupo. Y les quería pedir un favor. Yo propongo. Desconozco si ustedes quisieran acompañarme en esta idea. A veces soy un capitán porque reconozco que no soy el que sabe más de este grupo, sino soy el que le tocó dirigirlo, que tiene ideas medio raras, pero les quiero hacer una propuesta. ¿Quieren escucharla? Sí, sí. Bueno, en vista de que sí hay apoyo y respaldo a la presente propuesta, se las presento y ya ustedes decidirán si la aprueban o no, ¿vale? Y su servidor quiere entender algo. Soy servidor público en este momento. No siempre lo he sido, de hecho es la primera experiencia que me toca. La agradezco mucho y espero estar dando el resultado suficiente que de mí se esperaba. Pero evidentemente quiero confesarles que quizás no me toque repetir en esta procuraduría, no me toque estar más allá del periodo en el que estoy, o incluso quizás tenga que concluir mi periodo antes. Eso no me corresponde a mí. Pero lo que sí quiero, dicen por ahí, lo importante no es llegar, lo importante es dejar huella. Em, Quiero que hagamos esta revolución de conciencias en Cuautitlán y en donde estemos, porque les reconozco que aquí tenemos gente de varios municipios, no solo de Cuautitlán. Es más, incluso les digo que de Ciudad de México. em, el sueño que tiene este pobre loco, este servidor humilde que es eh, su servidor, es que podamos hacer una campaña, pero no una campaña que venga de la dirección del DIF para abajo. Quiero que haya una campaña que venga de la sociedad para arriba, que ustedes como sociedad recuerden que es su derecho fundamental el poder ejercer este acto de impulso a sus derechos. Yo los reconozco y yo los apruebo, ¿vale? Yo les pido que nunca dejen de luchar por sus derechos. Y en ese sentido, el sueño guajiro que tiene su servidor es que este grupo, que en algún momento me tocará dejar de estar al frente, en algún momento alguien de ustedes o alguna otra persona tendrá que tomar la batuta, es que pueda hacer algo significativo. Por eso, si me lo permiten, me gustaría que realizáramos una campaña. A mí me gusta mucho la participación comunitaria. Su servidor es un servidor que ha estado en la Sierra de Durango, en Oaxaca, en Veracruz. Quienes me conocen de talleres anteriores saben que incluso hemos estado en el activismo.
Em, Su servidor es un psicólogo de campo, o como dicen a veces, de bota y no de bata. Me gusta mucho la interacción social, me gusta mucho la cuestión de la intervención comunitaria y es por eso que yo busco crear estas redes, más allá de disolverlas, porque a veces un pueblo culto es difícil de gobernar, porque al ser culto tiende a cuestionar los malos usos a veces de su gobierno. Más allá de eso, yo lo que creo es que el gobierno tiene que mandar y venir del pueblo. En ese sentido, lo que yo quiero pedirles es que me apoyen con esta campaña loca, en donde podamos impulsar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en este momento, en donde nosotros podamos, si es que quieren, lo dejaría de manera voluntaria, realizar un video corto, breve, en donde podamos hacer alguna consigna, hablar de algún derecho, hacer algún comentario bajo el hashtag, como lo llama la chaviza, yo no lo sé pronunciar muy bien, bajo el nombre de la campaña, por el bien de todos, primero nuestras niñas, niños y adolescentes. O, en su defecto, por el interés superior de la niñez. En donde podemos hablar de estas experiencias comunitarias, en donde podemos hablar de nuestras prácticas diarias para proteger a los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y desde luego que me dé la oportunidad no solamente de subirlo en las redes sociales del DIF, sino a las de su servidor. La verdad es que si en algún momento me tocara retirarme de esta oportunidad que tengo en este momento, pues me encantaría poder presumir en algún momento que tuvimos juntos este sueño colectivo de desarrollar no solamente lo esencial y lo necesario, sino tratar de hacer algo diferente. Se los comento de forma personal, se los comento como un diálogo personal con nuestras maestras, que todo mi aprecio de verdad para nuestros docentes del kinder, de las estancias infantiles, de estimulación temprana, del DIF, pero también a todas las maestras que estén aquí, a todos los padres que estén aquí, a todas las madres que estén aquí, a todos los cuidadores, a todas las cuidadoras, ya sea por institución, por administración, por trabajo, ya sean cuidadores, pues por sustitución, redes de apoyo. Me gustaría recordarles que este es su taller, que su servidor solamente lo propuso el año pasado como un sueño para que ustedes puedan retomarlo. Ya estarán en ustedes si lo dejan perder, ya estarán en ustedes si dejan que este trabajo no tenga un sentido, ya estarán en ustedes si solamente vienen por una constancia. Pero de mi parte, todo el esfuerzo que pueda hacer para que este trabajo comunitario esté, pues usted tendrá que hacer. Las desveladas que sean, el estrés que sea, las preguntas que sean, el desconocimiento y la búsqueda del conocimiento que se necesite, pues es lo que yo les quisiera dejar. Entonces, yo sé que cuento con ustedes, porque yo sé que ustedes están aquí por más que una constancia, porque las constancias se las puedo regalar, ¿no? Pero lo que me importa es qué vamos a hacer con este conocimiento. Por eso quiero pedirles este favor para que juntos podamos organizar esta campaña, si me lo permiten, si lo ven a favor, para recordar a quienes a veces son olvidados a plena vista, a quienes a veces son ignorados o vulnerados por instituciones, por personas, por su familia, a quienes a veces se les roba incluso el derecho a la voz, a nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, si están a favor, me gustaría escucharlas, y si están en contra, me encantaría también escucharlos. Pero es lo que yo les quiero pedir, y que sea así por el bien de todos, nuestras niñas, niños y adolescentes. Primero nuestras niñas, niños y adolescentes. Es eso lo que les quisiera pedir. Espero que me puedan apoyar con sus comentarios. Em, no sé si existe algún comentario sobre esta propuesta, ya sea su aprobación o su rechazo. Les agradezco a los que están apoyando la moción. Tenemos a Rebeca que quiere hacer el uso de la voz, con todo gusto. Rebeca Ramírez. Buenas tardes, perdón, o sea, sí apoyo la,
la idea, solo si me pudiera explicar como más a detalle un video que hable de qué, como, perdón, es que no comprendí mucho la idea. Muy bien, sí, al tiempo en el que también busco compartir la presentación desde otro dispositivo, la idea sería que nosotros pudiéramos hacer una campaña comentando algún derecho, ya por ahí les logré mandar algunos, algún derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes, donde podamos hablar acerca de ellos, cuál es la importancia para nosotros y cómo deberíamos de protegerlos, ¿vale? Eso es lo que su servidor quisiera pedirles, es eso lo que su servidor quisiera solicitarles el día de hoy. Vale, entonces, señor Víctor, adelante. Sí, sí, buenas tardes. Una pregunta para la campaña. ¿Habrá algún cuadro o tabla donde precisamente marque estos dos aspectos de cuál es el derecho y cómo poderlo proteger para que nuestros hijos, nuestros hijos puedan ejercerlo de alguna manera? Lo pregunto porque a lo mejor se puede hacer por inteligencia artificial, buscando una imagen consistente. Y la otra preguntar, si es que sería que fuera el niño quien lo hablara o desde el punto de vista de los papás que lo hablara. No sé cuál sería la intención. Mire, su servidor quiere hacer un comentario con mucho respeto para quienes finalmente utilizan las inteligencias artificiales y es que su servidor no logra estar completamente de acuerdo con ellas. Las entiendo como una herramienta muy importante y muy indispensable, pero me agradaría que fuera más parte de la creatividad del ingenio humano para que nosotros podamos finalmente constituir estas ideas, ¿no? Que no lo dejáramos únicamente a esto me dijo Grok, esto me dijo ChatGPT, esto me dijo Gemini, sino que fuera algo que nosotros creáramos. Yo creo mucho en la participación y sobre que sean nuestras niñas y nuestros niños. Desafortunadamente, creo yo, podremos utilizar quizás, si dan el consentimiento ustedes como cuidadores, el uso de su voz, pero la imagen no. No podemos, no vamos a finalmente a poderlo realizar por ese medio porque tenemos que preservar su derecho a la intimidad. Ajá, yo no voy a ser el primero en vulnerarlo. Digo, me encantaría que fueran los niños los que nos pudieran dar esos comentarios, pero eh, finalmente, pues tenemos que entender que existe un marco de respeto hacia ellos y no voy a ser yo quien lo violente. Ok, Alessandro nos cuenta, yo por ejemplo no me gustaría mostrar mi rostro. Creo que no tendría que ser específicamente mostrar el rostro, quien lo quiera hacer lo podría hacer, quien lo quisiera hacer podría finalmente presentarnos una diapositiva, podría entonces sí hacer uso de una inteligencia artificial para generar imágenes, poder seleccionar algún video, alguna imagen de YouTube, pero principalmente lo que quisiera es que el mensaje lo dieran ustedes con sus propias palabras, que no sea la institución que les explique qué hacer, sino que sean ustedes como cuidadores quienes finalmente puedan hablarnos de lo que es cuidar para ustedes, de lo que es el respeto a los derechos para ustedes. Entonces, en ese estricto sentido, es lo que su servidor quisiera. No sé si existe alguna otra duda por ese sentido. Hermano. Adelante, Alessandro, puedes activar tu micrófono, por favor. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, ¿sí? La primera duda dice que, o sea, compartirse en nuestras redes sociales, eso es en todas, ¿verdad? O sea, TikTok, Mm, Instagram, Facebook, es que me perdí un Lo poquito. que quisiera comentarles es que, bueno, la primera situación, evidentemente su servidor jamás ejercerá un acto de obligación. Quiero que partamos del principio en el que pues hay quienes decidan no participar en esta campaña, no será forzoso, no será obligatorio, no entra dentro de las características para calificar y conseguir constancia.
Hay quienes decidan, por el contrario, participar pero no mostrar la cara, estarán en su derecho, y habrá quienes decidan participar y no promocionar la campaña en redes sociales por cualquier situación. Ojo, no será obligatorio jamás, siempre será en el carácter voluntario, porque para eso son las campañas, no es para imponer una visión, es para compartir ideas. Entonces, sí, desde luego no es forzoso que se tengan que compartir en las redes sociales, pero si ustedes deciden hacerlo, pues a mí me harían sentir muy feliz porque finalmente estaría viendo el resultado de este taller. Ajá, y si no, pues podrían compartirnoslo a nosotros, pero darnos autorización de finalmente permitir la propagación de dichas ideas a través de los medios oficiales y de su servidor. Entonces, es completamente opcional y completamente voluntario. Continúa, señor Alessandro. Ok, ok, preguntaba más que nada porque dije, o sea, bueno, yo por mi parte, participo, no tengo cuestión ninguna en poderlas compartir en mis redes sociales, pero dije, permíteme un momento, bebé, este, no tengo ningún problema en compartirla con en las redes sociales, pero dije, a lo mejor la subiría a TikTok, por ejemplo, con un hashtag, pero sería el único video. Bueno, igual dependiendo de conforme la gente lo vaya viendo, o sea, para saber en qué redes se podrían llegar a subir. Y a lo Claro, mejor, como dije, no me gusta mostrar mi rostro, hablarlo consideraré un poquito, pero por ejemplo, o sea, yo lo que tengo es que dibujo, o sea, ok. simplemente nada más hacer como una miniatura de mí explicando, pues, lo del tema. Ok, muchas gracias. Sí, exactamente, se trata de precisamente de eso, de que con nuestras capacidades podamos impulsar, pues finalmente un proyecto juntos. Y le repito que no sea una imposición por parte de dirección, que no sea esta dirección, que no sea incluso su servidor quien finalmente les dé la obligación de entender el cuidado de cierta forma, sino que sean ustedes los cuidadores los que nos puedan expresar su punto de vista, que es muy importante. Más que nada es de eso. No logro ver los comentarios porque, bueno, quizás algunos se dieron cuenta, la computadora se me apagó, la dejé sin cargador y entonces estamos compartiendo desde el teléfono. Así que si alguien desea hacer algún comentario o leer los comentarios que están dejando por escrito, me ayudarían muchísimo. No sé, por ejemplo, Alessandra, si me podrías ayudar para saber si hay comentarios escritos, porque te digo, no logro ver lo que ustedes ven, es lo que su servidor está viendo en este momento, porque estoy compartiendo desde mi teléfono. Y también preguntarle si se logra ver la presentación desde el teléfono. Ok, Brenda Zúñiga dice, es hacer un video fomentando los derechos de los niños. Ok, muy bien. Sí, fomentando los derechos y desde luego fomentando la sensibilidad acerca de la importancia del cuidado de las niñas, niños y adolescentes. No sé si haya algún otro o manos levantadas para participar. Si es así, pueden nada más pónganse de acuerdo y pueden levantar y utilizar el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy la señora Marta y yo quería ver si se podría hacer como, por ejemplo, en físico, un tríptico o algunas cartulinas que se puedan poner en nuestros colegios. Si usted tiene la iniciativa de hacerlo de esta forma, creo que no habría ningún inconveniente. Digo, salvo la mejor opinión que es la importante de nuestros directivos, porque ellos también tendrían que autorizar, porque su servidor se los quiere confesar. No se lo he planteado ni a dirección. Eh, así que es completamente nuevo y va a caerles de sorpresa. Entonces, pues sí, desde luego, si ustedes tienen la posibilidad, como una campaña por parte de padres, madres, cuidadores, cuidadoras, centros educativos, como instituciones educativas, pues se los agradecería mucho, sería muy práctico y creo que me gustaría mucho. Y desde luego mandar esas fotos para que podamos ver el inicio de esta transformación en Cuautitlán. Por ahí creo que alguien más tiene la mano levantada. No puedo ver, pero ya soy adivino y creo que se escuchó el sonido de una mano levantada. Soy yo.
Alessandro. Dice Rufo Casasola. Ajá. Hay una campaña sobre esto, no sé si es una ley vicaria, no soy un padre violento, es así. Y dice Ana Coquis, el video que comenta también va a contar para las tareas o ese es opcional. No va a ser obligatorio. Les repito, va a ser algo que busco que nazca como una propuesta de ustedes hacia su propia comunidad. Como les decía, como parte de una especie de realización material del sueño que su servidor ha tenido, que es generar un observatorio municipal de buenos cuidados. Entonces tendría que ser más que nada como esta situación en donde ustedes decidan hacerlo por cuenta propia porque es lo que su servidor quiere, que nosotros podamos ser cuidadores naturales de todas las niñas, de todos los niños y adolescentes, no por obligación, siempre por convicción y conciencia. Entonces, no es obligatorio, no va a contar dentro de esta situación, pero quienes lo hagan recibirán al finalizar del taller un pequeño distintivo, que de hecho, pues bueno, si me atreven a revelarles la sorpresa, será un pin que hable acerca de una medalla a los cuidadores. Entonces no es obligatorio, pero será premiado. No será motivo para no entregar una constancia, más bien será motivo para celebrar el cuidado. No sé si hay alguien más, Alessandro. Te estás volviendo casi casi mis ojos en estos momentos. Bueno, Jorge Álvarez levantó la mano y Ana Coquis dice, ok, muchas gracias. Ok, adelante, puede hacer uso de la voz, señor. Yo tenía, bueno, una duda. ¿Este taller también se podría llevar a las escuelas por usted para los cuidadores de nuestros pequeños? Estamos llevando talleres y pláticas a las escuelas en estos momentos. Propiamente el taller para cuidadores estamos haciendo todavía, porque a pesar de que ya fue aprobado después de dos talleres que incluso no se llamaban hacia una creencia humanista, no me dejará mentir Alessandro, se llamaban de otra forma, está en proceso de adaptación constante y pues desde luego estamos viendo los temas que funcionan, los temas que tenemos que corregir y en ese sentido pues vamos a ver e incluso a tratar de aventurarnos a una opción presencial que buscará sobre todo la sensibilidad, ¿no? Entonces, pues sí, sí, es el objetivo. En este momento todavía no está disponible, pero lo estaremos trabajando y lo que sí, permanezcan atentos para cuando lleguemos a ir a sus escuelas, quizás no con este tema, pero sí con otros. Ok, gracias. Otra pregunta, Para Lee. servir. ¿Es Sí. este tema, bueno, estos temas, o en dónde puedo yo apuntar a la escuela? Principalmente sería que usted pudiera dialogar con sus directivos para que la escuela de manera directa nos enviara un oficio a la Procuraduría refiriendo acerca de la plática que requiere y la situación, así como sus horarios para que nosotros podamos adaptarnos y coordinar en una fecha. Entonces, más que nada es hablar con los directivos porque, pues bueno, no es como que uno pueda llegar a la escuela porque sí, sino tenemos que pedir permisos, tenemos que finalmente solicitar autorización porque, bueno, como ustedes lo saben, pues son sus hijos y existen protocolos para su cuidado y no cualquiera, pese a ser del DIF, puede entrar porque sí, tiene que existir una justificación. Entonces, principalmente Así es hablar es. con sus directivos y comentarles, nosotros estamos en la mejor disposición porque pues es para nuestras niñas y niños. Vale, perfecto. Ahorita, bueno, yo estoy aquí en APF, en la escuela de mis pequeños, entonces yo creo que voy a seguir con este tema, este punto, para que les manden un correo. Le agradezco mucho. Muy amable. ¿Tenemos alguna otra participación? No, de momento ya no mensajes y me parece que tampoco manos alzadas. Te agradezco mucho, Alessandro. Por ahí hay alguien. De hecho, sí acaban de mandar un mensaje. ¿Por qué no hacer esta campaña en el término de nuestro taller, realizarlo en la comunidad de Cuautitlán y programarlo para que todos los del taller vayamos a los que podemos asistir y apoyar al LIC y nuestro taller? Permítame, es que una notificación. Ahí está. Y nuestro taller podamos hacerlo. No me den ideas porque me emocionan. Pues claro, de hecho estamos preparando un evento para la clausura porque, pues bueno,
El último cierre de taller fue un poco austero, pero queremos cambiarlo para que, bueno, ya que dirección vio, por eso es que necesito la campaña para que vean la fuerza que estamos teniendo. La fuerza no solamente educadora, sino la fuerza que ustedes están dándole a este taller. Y pues bueno, puedan darnos todo el apoyo, porque desde luego, pues bueno, es presupuesto de ustedes, es el erario de ustedes, entonces es una gran responsabilidad de administrar finalmente sus impuestos y pues bueno, tenemos que demostrarles que va a ser para algo útil y que finalmente sea recibido por la comunidad. Así que más que nada por eso es que les pido que iniciemos la campaña desde ahorita para que cuando terminemos nuestro taller podamos llegar con esa ola fuerte y dirección pueda decir al hogar, se autoriza. Jorge tiene la mano alzada, no sé si vaya a participar, pero sí, pido participar después de él. Ok, adelante, señor Jorge, y después Alessandro. No, disculpe, no la desactivé. Ok, adelante, Alessandro. Ok, bueno, en base a esa propuesta me pareció un poco de buena idea, pero estaría bien hacerlo tanto ahorita como lo propuso, tanto como al final del taller. Ahorita para ver también las reacciones de la gente que puede tener impulsando la campaña, ya sea en redes sociales o de alguna u otra forma, para también en los próximos talleres poderlas comentar aquí. Y igual Ok. a cierre de campaña para que bueno, al cierre del taller para impulsar igual el proyecto que tiene. La idea es una campaña permanente específicamente, y sí, creo que es al hogar, o sea, lo principal es que podamos iniciar ahorita la ola para que el día que nos toque finalmente hacer nuestro taller, podamos presentar algunos de los trabajos, si es posible todos, y que finalmente puedan sentir suyos este taller, porque quiero comentarles, ese es el principal cambio que tiene esta administración, dejar de ser una institución que únicamente tiene, pues finalmente protocolos cuadrados, a ser una institución de ustedes. Yo sé que está muy clichada la palabra pueblo, pero que sea para ustedes pueblo, para que ustedes puedan valorarlo, para que ustedes puedan saber que su esfuerzo es reconocido por nosotros y que incluso nosotros los estamos finalmente apoyando en ese sentido para que puedan sentir este apoyo y al mismo tiempo nosotros podamos seguir aumentando más, saber qué es lo que ustedes como comunidad desean, qué es lo que no desean e irnos transformando juntos, ir luchando juntos por esa transformación tanto social como institucional, ir de la mano como nunca debimos de habernos separado. Como les repito, bajo el entendimiento de que su servidor, pues quizás en algún momento le tocará abandonar el timón, pero yo les pediría que ustedes no dejaran que esta nave se hundiera nunca, que ustedes recordaran que este es su taller, que esta es su procuraduría, que este es su DIF y que este es su municipio. Es lo que yo busco regresarles a ustedes lo que a veces finalmente no se logra hablar, que el poder, según la propia Constitución, emana del poder soberano que son ustedes, el pueblo. Entonces, la idea es esta campaña constante, que podamos hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que podamos hablar con nuestro propio lenguaje, que podamos hacer una canción, si es que alguien sabe realizar finalmente este tipo de actividades. Si alguien quiere hacer solamente un dibujo, pues que haga un dibujo, no va a ser solamente, va a ser un dibujo desde su perspectiva. Si alguien quiere, por ejemplo, realizar una cartulina, si alguien quiere promover esta campaña dentro de su escuela, si alguien quiere hacer un video de TikTok hablando a cámara, si alguien solamente quiere presentar un tema, lo que ustedes quieran, es su lenguaje, es su espacio y es lo que yo busco que haya finalmente. Más que exista un diálogo, más que exista una, una línea, una línea, que ustedes nos puedan dar esa línea y nosotros como institución podamos abrazarla y continuar con ustedes. No sé si me explico, que podamos iniciar la campaña ahorita para empezar a subir ya a dirección este tipo de avances y que dirección nos apruebe finalmente el evento, porque yo no quiero que simplemente sea una entrega de constancias, sino quiero que sea una plática con ustedes, quiero que sea una interacción de ustedes con ustedes mismos,
para que finalmente podamos permitir este desarrollo integral de la comunidad, este desarrollo integral de la familia y que finalmente iniciar la campaña ahorita para que vean que sí hay apoyo, pero al mismo tiempo dejarlo mejor para el final. ¿Qué les parece? Me parece. Entonces, creo que no sé si hay algún otro comentario, Alessandro. No, de momento los mensajes se quedaron en el último que leí y sin manos levantadas. Ok, entonces me quiero imaginar que fueron emoticones lo que sonó, ¿verdad? Así es. Ok, les agradezco mucho. Pues miren, me hacen sentir muy orgulloso. Aquí está la League Party, estamos todavía en oficina, estamos trabajando. Les digo que fue una semana un poquito difícil, pero ya mañana pues termina la jornada laboral. Seguiremos trabajando a pesar de que sea fin de semana por nuestras niñas, por nuestros niños. Y para mí es un orgullo de verdad. De verdad, yo no sé qué hice para merecer este privilegio, para merecer el privilegio de estar con ustedes el día de hoy, para merecer el privilegio de poder dirigir este taller, pero transformar este taller de algo únicamente rutinario, como era anteriormente una escuela para padres, a poderlo transformar en una comunidad activa, en un observatorio donde todas y todos podamos avanzar juntos. Les digo, yo no sé qué méritos habré hecho y quizás no tuve méritos para hacerlo. Quizás solamente tuve suerte de coincidir con personas que estén comprometidas con los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido yo les agradezco mucho esta participación. Yo les agradezco a ustedes como cuidadores, como cuidadoras, la oportunidad que le dan a su servidor, porque son ustedes mi fuerza. Porque si ustedes no se conectaran, si ustedes no hicieran tareas, si ustedes incluso no opinaran en clase, su servidor se desmotivaría, dirección dejaría de apoyar este tipo de iniciativas y finalmente pues tendríamos que almacenarlas. Yo les agradezco porque son ustedes los que permiten que el día de hoy yo esté aquí. Quiero pensar que hay algún comentario, no sé si hay algún comentario final antes de que clausuremos la sesión. Hay una Brenda mano Zúñiga tiene levantada. la mano. Ok, quien tenga la mano levantada puede hacer uso de la voz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Brenda Zúñiga. Bueno, perdón por la pregunta que voy a hacer, pero de ahí voy a partir a lo que te voy a comentar. ¿Me puedes indicar en qué fecha termina exactamente el taller? Sí, claro. La agenda. Denme un segundo, aquí estamos haciendo maravillas para ahorita poderles dar la fecha que es, pero tengo entendido que son jueves y viernes de marzo, tengo entendido que sería por ahí del 27 de marzo, pero denme un segundito porque no, como estoy en la oficina del procurador, ven que estábamos con él hace un momentito, pues bueno, no la teníamos tan a la mano, pero No afortunadamente te- aquí ya la tenemos y en ese sentido... Les confirmo, viernes 27 de marzo es la clausura que tenemos programada. Sin embargo, estamos todavía cuestionando para saber si el evento es el viernes 27 o sábado 28 de marzo. Entonces, eso también sería una pregunta que haríamos en el grupo posteriormente. Ok, muchas gracias. Mira, te preguntaba esto porque, como te digo, mi intención, el entrar al taller, no fue obligación, fue gusto. Trabajo con niños, amo a los niños, me gusta que los padres aprendan estas áreas que en muchos casos y en zonas rurales, que es donde estoy yo, no llegan y se vulneran demasiado los derechos de los niños, tanto que a cada rato se tiene que meter protocolo. Entonces, mi intención de entrar a este taller fue, cuando lo vi, fue, tengo que entrar. ¿Por qué? Porque tengo que agarrar herramientas para poderlas compartir con los padres de familia. Darles esas herramientas para que podamos seguir con esos derechos de los niños y no se vulneren con tanta facilidad. Entonces, yo te preguntaba por qué, perdón que te hable de tú, ¿eh? Yo te Adelante, preguntaba adelante. por qué, dependiendo de la fecha, obviamente como yo lo voy a pasar, voy a hacer este taller con los padres de familia, necesito obviamente tiempo.
digo, ya se viene lo que es vacaciones, entonces se me complicaría, pero voy a tratar de adaptar lo más que pueda, porque obviamente son en varias sesiones y a lo mejor todas esas fotos, porque obviamente voy a meter actividades con los padres de familia, irlas tomando y llevarlas a la exposición. Creo que esta sería un área bastante grande porque llegará a estoy en Naucalpan, estoy en una escuela en Naucalpan, en una zona rural, de hecho es una de las escuelas de un pueblito, como mencionas, donde pues carecen de esta información. No, me siento orgulloso porque miren, me comentaba una colega de Tultepec, Chispas, ya dije el municipio, imaginémonos cualquier otro, em, que lo que estaban viendo era precisamente una forma de poder realizar una tropicalización del taller, pero a las necesidades de Tultepec. Entonces, hablar quizás no de, bueno, ellos hablar de sus propios temas, pero quiero compartirles que nos pidieron ya nuestro actual temario, nuestra investigación, porque no crean que lo hacemos nada más porque sí, fueron meses de investigación y siguen siendo investigación, como el tema de hoy que fue la violencia vicaria. Entonces, pero quiero compartirles que me siento orgulloso. Siempre se siente uno orgulloso cuando sabe que está compartiendo con su comunidad y que ésta empieza a tomar el conocimiento no como un enemigo, sino como algo a favor. Entonces, de mi parte, completo agradecimiento. Puede mandarme mensaje personal por WhatsApp y con todo gusto puedo compartir el temario. Y si me invitan a alguna actividad por allá, con todo gusto la aceptaré. Entonces, para mí es un placer, es un orgullo y de verdad me está haciendo sentir bien bonito el día de hoy. Gracias, sería de mucha ayuda, obviamente me voy a contactar contigo y también quiero aprovechar para agradecerles el trabajo que hacen. La verdad, créanlo, están dejando huella. Es tan complicado y es tan triste estar trabajando en un municipio donde no se ve tanto apoyo. Y en ustedes, que yo vivía en Cuautitlán, vengo de allá y por eso es que lo sigo. Y veo todo este movimiento y digo, wow. En verdad, hay tantos talleres que están dando a profesores que nos falta muchísimo conocimiento. Eso es principal, porque como decías, nosotros somos los primeros que tenemos que cuidar y salvaguardar la integridad de todos los niños. Somos el primer contacto. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo en la escuela, porque obviamente es un reflejo que hay en casa. Muchas gracias y en verdad lo están haciendo súper bien, súper bien, súper bien. Bueno, su servidor está a favor de que volvamos a utilizar el lenguaje mexicano porque luego ya sonamos medio anglos. Entonces, el día de hoy, como una reivindicación a las raíces y cultura latina y mexicana, sobre todo, quiero comentarles que me están chiviando. Me están chiviando porque, pues bueno, son tantos comentarios que, pues bueno, la felicidad no cabe en su servidor porque, pues bueno, sabrán que son desveladas, sabrán que son experiencias, sabrán que son lecturas, pero todo vale la pena si por lo menos a una persona de este taller se le llega a quedar algo. Entonces, agradezco esos comentarios a favor. Y, pues bueno, en ese sentido, en donde pues llegue a estar y en donde lleguemos a estar, pues sepan lo que siempre tendremos que estar con esta convicción bien clara de que somos cuidadores, de que somos cuidadoras y que tenemos que cuidar a nuestro mayor activo, a nuestro principal propósito de vida, que son a nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Desconozco si hay algún otro comentario en este momento. La señora Verónica Parra Araiza escribe: yo soy una mami común y normal, estoy al cuidado de mi hijo que tiene varias condiciones o síndromes y dice, y te quiero de orientación. A lo mejor quiso decir, y requiero de orientación. Ok, pues bueno, acérquense con nosotros el DIF y con todo gusto estaremos para poderles dar este apoyo y respaldo. ¿Va que va? No sé si me logran escuchar. Y sí se lo escucha. Bueno, pues bueno, también para no alargar más el tiempo y agradecerles esta situación, estaré mandando una encuesta breve
al taller, la estarán contestando a lo largo de la noche, pero ya estaremos inhabilitando los comentarios como en el acuerdo que tomamos hace rato, y se reactivará el día de mañana a las 9 de la mañana, pero para mí es un gran placer estar con ustedes y contar con ustedes. Estaremos mandando la propuesta, les pido por favor, conforme vayan avanzando en su propuesta, mándenosla para que la podamos ir subiendo y dirección pueda decir que sí vale la pena este proyecto. Porque a veces lo importante no es convencernos a ustedes, a veces es importante convencer también a quienes están arriba de nosotros y que nos den luz verde de continuar con este tipo de actividades. Sí, ya está su oficio. No sé quién lo tenga, pero aquí estaba. Entonces, en ese sentido, estaremos pues mandando más información en el taller, del taller en el chat, y les agradezco esta participación. Un dibujo, una palabra, una frase, un video, una canción, la expresión que ustedes como pueblo decidan utilizar será la correcta. Yo solo les pido que no seamos indiferentes ante la violencia que sufren nuestras niñas y nuestros niños. Discúlpenme, yo sé que es un tema que no se debe de tocar en este tipo de instituciones porque son un tema tabú, pero no dejaré de pedir que nosotros impulsemos una campaña en contra de la guerra y desde luego en contra de pues la muerte de nuestras niñas, niños y adolescentes que ninguna posición política han podido tomar porque simplemente un bombardeo ha caído en su escuela o porque ha destruido hospitales. Entonces, en ese sentido, pues lo hago a título personal, no a título del DIF, porque creo en el resolutivo de la ONU que comenta que no, las escuelas no deben de ser un blanco de fuego, más bien tienen que ser un lugar de aprendizaje y desarrollo donde las niñas, niños y adolescentes principalmente puedan estar seguras y seguros. Entonces, yo les invito a que también no dejemos descansar las situaciones que actualmente el mundo nos está exigiendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque también son niñas, son niños que están sufriendo. Disculpen que yo sea tan sensible en este tema, pero es que soy un ser humano y no puedo simplemente voltear hacia otro lado mientras veo los bombazos, mientras veo estas situaciones. Entonces, en ese sentido, yo les pido que también, si alguien decidiera tocar este tema durante la campaña, yo se los agradecería mucho, porque pues por cuestiones obvias yo me veo atado de manos en esa situación, pero quizás ustedes puedan expresarlo de otra manera. Bajo esto en conciencia, quiero agradecerles principalmente a ustedes, nuestras cuidadoras y nuestros cuidadores. Quiero agradecerle mucho a nuestro actual ayuntamiento que confió en este taller. Quiero agradecerle mucho a nuestro Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Corazón Humanista, a la Procuraduría de Protección Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes de Cuautitlán, propiamente a la Unidad de Psicología. Agradezco mucho la oportunidad de haber llegado a sus casas, de haber llegado a sus escuelas, de haber llegado a sus, finalmente, lugares en donde les tuvo que haber agarrado este taller, si fue de camino al trabajo, si tomaron el tiempo. Yo les agradezco mucho que no seamos indiferentes ante las niñas, niños y adolescentes, porque ellas nos deben todo, porque a ellos les debemos todo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, quiero agradecer mucho la participación de ustedes ante este taller y en ese estricto sentido, me despido, no sin antes recordarles, por el bien de todos, primero nuestras niñas, niños y adolescentes. Esa es la esencia de un gobierno humanista, o esa tiene que ser la esencia de un gobierno humanista. Muchas gracias, pasen buena tarde. Nos estamos viendo el día de mañana en la siguiente sesión, ¿vale? Un abrazo. Cuídense mucho y un fuerte abrazo, por favor. Les agradezco las muestras de aprecio y de apoyo. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias, Liga. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos mañana. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Un apreciable abrazo. Con su permiso y pasen buena tarde. Nos vemos mañana. Tomen agua, ya está haciendo calor. Cuídense mucho y si nos lo permite la vida, el día de mañana continuamos con nuestros temas. Un abrazo.